Buenos días, buenas tardes, en caso que nos veamos, buenas noches. Me presento, soy el aprendiz César David Álvarez de la ficha 2672335, el área técnico en pastelería. Para comenzar, este es un video relacionado con el tema del cacao. Vamos a explicar lo que es una breve línea de tiempo, un resumen de la historia del cacao y una explicación de la post cosecha y la transformación del cacao. Comenzamos con la línea de tiempo. Eh, el cacao, primero que nada, ya lleva más de 4.000 años en que, que se presentó la primera plantación de cacao en las áreas amazónicas selváticas. El emperador azteca Moctezuma ofreció ya después de descubierta el área mesoamericana, ofreció a Hernán Cortés una bebida de frutos exóticos que llevaba semillas de chote y ajís. En esa época se consideraba que era el se consideraba las bebidas con chocolate eran una bebida de sabiduría, inteligencia para la salud y también afrodisíaca. En 1602, Colón introdujo el cacao por el comercio español después de su viaje a las Indias. La bebida de chocolate en 1615 bebida de chocolate fue nombrada como bebida oficial de la corte tanto española como europea. Esto debido a que principalmente cuando se empezó el comercio en el comercio a España directamente, España tenía el monopolio del cacao, pero gracias o desafortunadamente para ellos, dependiendo a quién nombre, debido a las redadas o contrabando de las Indias, el cacao como tal fue distribuido en toda Europa, del breve tiempo que lo tuvo como monopolio del Imperio Español. En 1657 se abrió la primera tienda donde se vendía por primera vez el chocolate en pastilla. Esto fue gracias a la mezcla a la llegada de Hernán Cortés al Imperio Español con un gran cargamento de cacao junto con las herramientas y las recetas para preparar estas pastillas. En 1819 se inventó la primera prensa de cacao, la prensa francesa, que al ver su efectividad pudo agrandar el mercado de la distribución de la pasta de cacao o la manteca de cacao como comúnmente se conoce. En 1879 se agregó un nuevo ingrediente a la mezcla que logró estandarizar, que fue aceite o manteca en ese tiempo, que logró generar la manteca de cacao como tal para la producción de chocolates. En 1861 se funda en Venezuela la primera fábrica de chocolate llamada El Inicio. Esto aún sigue siendo épocas no tan lejanas, pero no tan cercanas. Después pasamos a la actualidad. En la actualidad vamos a contar también el resumen de la historia. Pero en la actualidad el cacao ha sido reconocido mundialmente como uno de los productos. Ya se ha utilizado gran parte del chocolate. El consumo de chocolate actualmente es muy amplio en todos los países. Y pues tanto la distribución del cacao como su consumo se ha extendido no solamente en el chocolate, sino también ya sea en la industria farmacéutica o la, en la industria ya directamente medicinal, ya que se ha determinado que el chocolate tiene varios ingredientes que ayudan o aportan a una mejor salud. El resumen, como anteriormente ya habíamos dicho, el cacao es de origen selvático. Se piensa que los antiguos pobladores mesoamericanos hace más de 5.000 años se encontraron no, 4.000 años, se encontraron los primeros
los primeros brotes de cacao en áreas selváticas de la Amazonía o el Orinoco. Pero contando una breve historia, también basándonos en la leyenda, la palabra cacao proviene del azteca cacahout, cacaout o algo así. Mi mexicano está mal. Según la leyenda, el cacao era el árbol de cacao era uno de los más bellos en el paraíso azteca, el paraíso de los dioses, y que se le atribuían múltiples virtudes para calmar el hambre, la sed o también el incremento en la sabiduría universal y la cura de malestares. Esto fue decidido gracias a que el dios Quetzalcóatl bajó el árbol a la tierra y se los compartió a los aztecas. Se sabe que los primeros árboles de cacao crecieron de forma natural en la sombra de las selvas tropicales o en las cuencas del Amazonas y el Orinoco. Hace ya más de 4.000 años de este hecho, pero también se tiene registro de que ya hace más o menos mayor a 2.500 años, el imperio azteca cultivaron cacao justamente en su imperio. Cosas interesantes a recalcar es que el cacao fue utilizado por los mesoamericanos como moneda, ya sea para intercambiar cualquier cosa. Estas semillas de cacao fueron utilizadas como la moneda comercial en ese tiempo. Incluso hay escritos que relatan que en las épocas de la colonia, esta se utilizaban como multa la recolección de granos de cacao para pagar multas o impuestos. Cuando, yendo un poquito más atrás, cuando Cristóbal Colón llegó a América en el siglo XVI, conoció la bebida a lo que los indígenas llamaban chocolate, escrito con X. Fue pero no fue hasta el año 1528 que Hernán Cortés, justamente ya lo habíamos mencionado antes, llegó al Imperio Español con un cargamento de cacao junto con las herramientas y recetas para preparar justamente lo que hoy conocemos como la pasta de cacao o las pastillas de chocolate. Como anteriormente habíamos mencionado, por mucho tiempo el chocolate fue exclusivo del Imperio Español, pero debido gran parte a a los controles o al contrabando marítimo, gran parte de ese cacao se distribuyó por toda Europa, así permitiendo que se extendiera por gran parte de Europa lo que hoy conocemos como el cacao, pero fue hasta el siglo XIX que el chocolate logró llegar a Suiza, donde los chocolateros Daniel Peter y Henry Nestlé fueron los primeros en incursionar en el chocolate suizo, pero no fue hasta 1875 que lograron una mezcla entre la manteca de chocolate junto con la harina lactada, lo que hoy conocemos como la leche en polvo. Y fue los primeros inicios de lo que hoy conocemos como el chocolate estandarizado y de libre comercio. Seguimos con los procesos de post cosecha. Los procesos de post cosecha primero se comienza con la recolección de los frutos. Los frutos actualmente en el territorio colombiano se manejan muchas variedades del cacao, pero las que mayormente se estandarizadas son el cacao criollo y el cacao forastero. Actualmente también hay una variante más, pero ese es el menos reconocido. El cacao criollo se puede fácilmente reconocer por su color vibrante, su color rojo vibrante, pero también tiene que saber por la cosecha. Una vez sembrado, el árbol de cacao
tarda hasta 5 años en crecer y dar sus primeros frutos. También hay que reconocer lo que los frutos varían de color entre verde, amarillo, rojo o café. El rojo obviamente es el que acabamos de mencionar, que es el criollo, pero el forastero es el que comúnmente conocemos como el estandarizado, que es el chocolate, el cacao de los inicios, es el cacao marrón, que se caracteriza por tener una cubierta marrón. Listo, pasamos por la recolección de frutos. Después vamos por la clasificación de frutos. En esto ya sea por señales organoeléctricas o los estándares de calidad que tengan los productores de este fruto, se pasa por una clasificación de los frutos que sirven y no sirven. También después se tienen que tratar con ciertas herramientas delicadas para dañar lo menos posible el grano, o en su caso, no dañarlo. Después pasamos para el traslado de los frutos. Una vez que la pepa la pepa como tal o el fruto sea abierto, con cuidado obviamente, y se han retirado los granos de cacao, los frutos son trasladados a ciertos almacenes. Los frutos como tal son tratados y después son trasladados. Después pasamos a la extracción del cacao. La extracción de cacao que cuenta con herramientas como anteriormente lo mencionamos, no filosas, sino ya directamente más físicas, como lo es un bate de madera o palos de madera para partir la cáscara externa del cacao para retirar los granos, es lo que se hace comúnmente para dañar lo menos posible los granos. Esto se le conoce como la siguiente paso, que es la quiebra de frutos, que con un palo, como mencionamos, se abre la cáscara para retirar los frutos. Después, estos granos pasan al siguiente paso, que es la recepción de frutos. Aquí se reciben lo que son las semillas como tal, solamente las semillas sin ningún tipo de proceso ni nada, directamente con la fibra externa que aún tienen, pasan a ser recepcionados por los mismos productores de cacao, y siguen al siguiente paso, que es el traslado a la zona de fermentación. Son metidos en baldes y trasladados a pequeñas casetas ubicadas cerca a estaciones solares. Después de esto procedemos a la fermentación. Actualmente dijimos que el cacao es directamente sacado del fruto sin lavar ni utilizar ningún control de calidad. Simplemente son extendidos en bandejas y dejados secando al sol para su fermentación. Por lo general son utilizados algunos métodos agrícolas, como por ejemplo utilizar casetas que son envueltas en papel transparente o en acetatos, para que dentro de esto llegue el calor del sol, no directo, y procedan a fermentar estos frutos, que por lo general tienen que empezar a tener un color anaranjado para saber que tienen una buena fermentación. Después de esta fermentación sigue el traslado a la zona de secado. Estos frutos otra vez son devueltos a meter en costales y son trasladados a un área donde se les va a proceder a hacer un tostado. Después de ese traslado comienza el secado. El secado se realiza por motivos de descascarar. Eh, para descascararlo se procede a poner en estos granos de cacao en charolas o en sartenes o en bandejas directamente al fuego para retirar la cáscara y la fibra externa que quedó en el cacao para sacar como tal solamente el grano. Una vez que ya se descascaró el producto después del secado, o, o no se haya hecho bien, procede a la zona de embalaje, donde si era otro
donde directamente ya será otro control de calidad, que es la limpieza y la selección. En esta área de limpieza y desinfección se asegura que todos los granos ya estén limpios de la corte, de las cáscaras y de algunas fibras invasoras, y se empieza a seleccionar los mejores granos para después y último paso, para su embalaje y almacenamiento en seco. Ya después de este almacenamiento ya podemos seguir con el siguiente cuadro, que es la transformación. Actualmente solamente voy a contar la transformación del cacao a chocolate, porque anteriormente, como lo mencionamos, el, el grano de cacao actualmente ha sido reconocido por muchas propiedades y se está estudiando sus propiedades también en lo que es la cuestión de medicina. Entonces, vamos a mencionar solamente una de las transformaciones, que es el chocolate. Obviamente empezamos de nuevo, todo empieza desde el cultivo como tal. Una vez cultivado la semilla de cacao, tarda hasta 5 años en germinar el árbol y dar sus primeros frutos. Después de la recolección, las frutas como tal, los frutos como tal, independientemente de la especie que sean, ya sea criollos o trinitarios o forasteros, independientemente cuál sea el caso, se recolectan los frutos cuando hayan alcanzado una medida estándar de unos 30 centímetros y tengan un color vibrante. Originalmente pasan por una etapa de colores primero negros, después verdes y ya después el color estandarizado, que criollo es rojo brillante, trinitarios son amarillos totales y forasteros, que es el comúnmente conocido como el fruto del cacao café, que es el que vemos comúnmente. Como anteriormente mencionamos, se retiran hasta que alcancen un diámetro de 30 centímetros. El tercer paso en estos frutos es retirar los granos, que esto ya lo comentamos en el cuadro de post cosecha. Después los granos del cacao se ponen a secar al sol o en una máquina de secado y luego son guardados y enviados a su respectivo fabricante. Aquí vamos a comenzar con el área de transformación. Ya en la fábrica el chocolate pasa por estrictos controles de calidad para asegurar una buena distribución y condición de las semillas de cacao. Al momento de que pasan los controles de calidad, los granos de cacao entran a un área de producción para separar la cascarilla con una máquina especial. Después de que este es el paso número 6, el paso número 7, después de que estos granos son limpiados y pasan por los controles de calidad, el paso número 7 pasan a ser tostados nuevamente. El tostado es cuidadosamente hechos en un tambor giratorio gigante. Una vez tostados, paso 8, se trituran y muelen creando así una masa líquida y viscosa conocida como licor de cacao. Esta masa, siguiente paso 9, se extiende y se mezcla y se presiona para extender la masa y la grasa llamada y la masa después se mezcla con ya sea aceites o manteca para generar lo que hoy conocemos como manteca de cacao. Paso número 10. En una batidora se mezcla la manteca de cacao sin azúcar y en dado caso con otros ingredientes como lo es la leche o la vainilla, hasta que se transforma en una pasta arenosa. Después esta pasta arenosa pasa por
dos rodillos de acero inoxidable que su función como tal es hacer de esta pasta arenosa a un polvo de cacao. Ya en este tiempo ya estamos viendo que ya se está transformando en chocolate. Pero después, el paso número 12, el polvo de chocolate es, es llevado por una cinta transportadora a una máquina que se encarga de mezclar esta pasta con ciertos aceites o azúcar para lograr lo que hoy conocemos como el chocolate. Estas máquinas son máquinas de choque para que logren mezclar bien los ingredientes y crear una masa líquida otra vez. El paso número 13. Esta mezcla, después de ser mezclada y volver a hacer una mezcla líquida, pasa por una línea transportadora que la va a pasar a una máquina que la vierte en decenas y decenas de moldes, que es lo que pasa a ser un atemperado del chocolate. Un atemperado del chocolate. Después de este atemperado, pasa a los moldes, donde justamente en el paso 14, los chocolates rápidamente pasan por un túnel de enfriamiento que genera que se endurezcan y después por una máquina que las envuelve inmediatamente. Y ya el último paso, número 15, es la distribución del producto como tal, lo cual veríamos como las chocolatinas Jet, Hershey's o chocolatinas de Nestlé. ¿Listo? Espero que el video haya sido comunicativo y se haya comprendido como tal. En todo caso, de nuevo, reitero, mi nombre es César David Álvarez Coronado y soy aprendiz de la ficha 2672335, técnico en pastelería. Muchísimas gracias.